humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red HitGi Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que están escuchando el programa Sirviendo a la Humanidad, que sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina, pero en otros países pueden ser de tarde y si nos escuchan en diferido puede ser de noche. Así que no importa el tiempo, lo importante es que estamos juntos, querida familia espiritual, para hacer un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, empezando por Radio Mantra y por todo su equipo técnico. Un saludo a Sebastián, que siempre nos ayuda ahí en los controles. Un abrazo grande y bienvenidos a todos los oyentes por el reproductor o por el chat y a los que nos escuchan en diferido. Y muchas gracias a todo el equipo que investiga el tema, provee textos, manejan audios y videos. Y bueno, y a todos los que hacen que en estas coordenadas nos encontremos semana a semana para tratar de descubrir o investigar un nuevo tema. Bueno, vamos a empezar a ver a quién hay por el chat hoy, Jesús. ¿A quién ves? Pues mira, no sé si he estado muy atento o no, espero que sí, pero veréis, he anotado a Maika, a Maggie, a Josefina, a Isabel, a José María. Bueno, si andáis por ahí, os presentáis y os mandamos un besito especial. Hay poca gente hoy, ¿qué pasa? Bueno, y aquí en la mesa, lo escucharon, está Jesús desde Sevilla. Pronto para el programa, ¿cómo estás hoy? Pues mira, hola Graciela, hola familia. Mira, hoy es el programa 398 y tú decías antes que no importa si escuchamos de mañana, de tarde o de noche. Lo importante, y veréis, voy a sugerir una pista que tiene que ver con lo que vamos a tratar. Lo que es importante es la intención y la atención, de modo que estoy intentando estar muy atento. Qué Mira, Ricardo, enigmático. acaba de aparecer Ricardo. Hola, Ricardo, un abrazo, hermano.
Desde México. Qué enigmático. Bueno, y hoy hay varios que no están. Jesús atendiendo sus cosas, que está programa de por medio. Junio atendiendo sus precipitaciones kármicas o lo que sea. Y Carmen está en la India, Hoy hablé con Carmen y dice que se lleva de maravillas, pero que no se queda a vivir en la India, sino que viene dentro de 10 días. Así que hay que seguirla esperando. Y está haciendo una experiencia extraordinaria. Y ahí entró Lulú de México y entonces vamos ahora a presentar a Marcela. Así que somos 3 hoy. Marcela, ¿cómo te encuentras? Me encuentro serenamente expectante, Dani, para este programa. De todas maneras, saludo con un gran abrazo a todos los que están escribiendo ahí por chat. Un abrazo muy grande y muchas gracias por estar aquí presentes. Y bueno, Dani, este tema que nos convoca hoy es un tema muy interesante porque se trata también de una vivencia espiritual que trataremos entre todos de comentar, de compartir. Así que vamos a ver de qué se trata. Bueno, Jesús está atento, Marcela está serenamente expectante y el programa de hoy es ¿qué es la serena expectación? ¿No? Y hace falta mucha atención y mucha expectación para tratar de hablar sobre este tema, ¿no? Bueno, la serena expectación es un término que aprendimos de Vicente Beltrán Anglada, no está en otro lado, está en Vicente Beltrán Anglada, ¿no? Está en otros lados, pero se habla de serenidad o de contemplación tal vez, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a cabalgar con Vicente Beltrán Anglada. Él nos cuenta que lo escuchó por primera vez de su ángel amigo llamado Jezabel. Ustedes recordarán, el ángel que le mostró el reino débico o angélico para que pudiera escribir libros sobre ese reino. Pero para no distorsionar contándolo, vamos a leer precisamente lo que Vicente nos dice, cómo fue que él entró en contacto con el término, un término puede ser 2 palabras, ¿no? Serena expectación. El hecho ocurrió así. Él cuenta. Jezabel me envolvió dentro de su aura, tal como suele ser la bendición angélica. Me sonrió con indecible dulzura y me preguntó, ¿estás dispuesto a introducirte en nuestro mundo para extraer toda la experiencia posible y comunicarla a tus hermanos, los demás hombres del mundo? Respondí afirmativamente y sin vacilar, dice Vicente. Entonces, Jezabel, en respuesta, acentuó la presión de su aura sobre la mía, llenándome de una vibración intensa y desconocida que inflamó de amor, de ternura indescriptible y de entusiasmo todo mi ser. Después me dijo, pues bien, que así sea. Me hizo comprender seguidamente que durante el tiempo que durase el proceso de investigación oculta sobre el mundo débico, debería mantener una actitud muy digna en mi vida personal y guardar reverente silencio, siempre y cuando no fuese absolutamente necesario hablar en el devenir de mis relaciones sociales. Sus últimas palabras en aquella ocasión, y que quedaron indeleblemente grabadas en mi conciencia, nos dice Vicente, fueron estas. Esto es lo que dijo el ángel. Vive serenamente expectante y siempre me tendrás a tu lado. Era la primera vez que oía estas 2 palabras, serena expectación, que más adelante, durante el curso de mis investigaciones esotéricas, me demostraron ser claves para la vida del discípulo que se apresta a la iniciación. Eso es lo que dice Vicente Beltrán Anglada. Fue su ángel amigo el que el primero le habló de la serena expectación. Tal vez algunos oyentes no conocían esta historia, que está en mis experiencias espirituales, creo, pero sí todos sabemos que las líneas supremas de Agni Yoga pueden ser configuradas desde 3 ángulos distintos, aunque absolutamente complementarios, que son el de la serena expectación mental, el de la perfecta adaptabilidad psicológica y el de la profunda atención
hacia los hechos que se producen en el devenir de la existencia. Entonces, vemos que la serena expectación es muy importante, ya que tiene que ver con brindar los requisitos para que se den muchas situaciones espirituales y tiene que ver mucho con el Agni Yoga. Hemos mencionado en nuestros programas, hemos mencionado muchas veces a la serena expectación, pero hoy queremos saber qué es la serena expectación, qué es de una manera vivencial y práctica. Una pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente: ¿sabemos o nos damos cuenta de que alguien está en serena expectación? ¿Alguien está o puede estar en serena expectación cuando estamos enfrente de esa persona? O también puede ser, ¿nos damos cuenta cuando cada uno de nosotros podemos estar en serena expectación? Eso es algo vivencial, ¿no? Saber si podemos ver la serena expectación encarnada en algún ser humano, ¿no? Ya sea nosotros o con quien estemos en contacto. Entonces, este es el tema de hoy. Pero hay una recomendación para todos los oyentes, y es que como la serena expectación está más allá de la mente, al estar más allá de la mente, no es con la mente que la vamos a comprender a la serena expectación, sino que podemos echar mano o utilizar nuestro corazón. Es con el corazón que podemos comprender lo que es la serena expectación. Así que muchas palabras intelectuales no vamos a usar, pero sí vamos a tratar de reflexionar con el corazón, si nos da el cuero, y vamos a conversar entre todos, y esperamos que en el chat también nos comenten sus experiencias y los iremos leyendo, y así entre todos iremos viendo si podemos saber qué es la serena expectación. Y como hacemos siempre, vamos a leer 2 textos para comenzar la charla, y el primero lo tiene Marcela. Dice así: al preguntarle un día al maestro por el significado íntimo de la serena expectación, nos contestó que la serena expectación surge de la intención espiritual o propósito monádico. Pero para que esta intención pueda introducirse en el alma, precisa de las dotes de atención natural previamente desarrolladas, al menos hasta cierto grado, por los discípulos espirituales del mundo. La línea de comunicación entre la intención espiritual y la atención mental se halla en el centro ajna, teniendo este centro su doble vertiente, una de carácter superior que asciende hacia el centro coronario y otra que desciende hacia el centro cardíaco, la sede principal del trabajo del discípulo. La atención mental ha de regir los nobles impulsos del discípulo, el cual debe estar tan atento a todo cuanto sucede dentro y fuera de sí mismo, que nada pase desapercibido a su observación consciente. Se trata, como veréis, continuó el maestro, de una regla psicológica que puede ser aplicada por cualquier ser humano a la extensa red de problemas y dificultades que rigen su existencia kármica. Pero advertid que esta regla de atención no ha de ser confundida con una mera disciplina meditativa o con un simple ejercicio de yoga, a que tan aficionados están actualmente un gran número de seres humanos, sino que es una regla social de convivencia. Estar atentos es un deber humano, no una mera disciplina visualizando alguna meta de desarrollo psíquico. Bueno, pertenecen 2 párrafos al libro de Vicente Beltrán Anglada, Diario secreto de un discípulo. Bueno, ya vamos viendo cómo es sutil el asunto, porque
la atención lleva a la serena expectación, pero la atención no tiene que ser una disciplina forzada, ¿no? Entonces ya ahí tenemos un detalle sutil y antes de pasar a otro texto vamos a saludar a Flavio González, que está viviendo en Cava y que le interesa mucho el tema, y también a Cecil de Miami, Florida, que han entrado recién en el chat. Y tenemos otro texto que lo tiene don Jesús. Pues sí, y dice así. ¿Y cómo se pasa de la comprensión a la aplicación? Manteniendo la línea de atención, que no se trata de hacer un hombre automático dentro de la atención o mecanizar la mente para que esté atenta. No se trata de esto. Se trata de vivir simplemente, silenciosamente expectante, con serenidad, adaptándonos a las circunstancias, no luchando contra ellas. Los problemas de la humanidad no se solucionan porque el ser humano está reaccionando constantemente contra ello, contra los problemas y contra las dificultades. El día que deje de luchar, el problema desaparecerá, porque el método de resolución del hombre es como aquel que aplica benzina para apagar una hoguera. Aumenta el problema con su reacción, con su lucha. Y un problema jamás se soluciona de raíz luchando contra él, sino comprendiéndolo en profundidad. Al comprender un problema, el que sea, en profundidad, se da cuenta uno de que el problema no existe, porque ha comprendido la base real donde estaba estructurándose este estado de conciencia. Bueno, pues queridos, este texto que acabo de leer pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que se titula La serena expectación ante el problema social. Bueno, en el primer texto que leímos, relaciona la serena expectación con la intención espiritual. La intención espiritual que dice que baja de la mónada, es decir, del espíritu. La intención espiritual baja de la mónada o del espíritu y se encuentra con un estado de atención mental en un ser humano y ahí surge la serena expectación. Por lo tanto, la atención pareciera que es primero, y la atención, cada uno sabrá lo que es atención, prestar atención a todo lo que pasa dentro y fuera de nosotros, y que debe haber grados de atención. Hay momentos en que estamos más atentos y otros días en que estamos menos atentos o un poco más distraídos, pero la atención es clave porque en algún momento de estar tan atento surge la serena expectación, ¿no? Y en el segundo texto también lo relaciona así. Así que no sé quién quiere seguir. Marcela, ¿querés seguir aportando algo? A ver cómo ves vos este asunto de qué es la serena expectación. Bueno, a mí me resulta, Dani, un poquito difícil explicarlo, pero lo que puedo compartir es que me parece que la serena expectación es un movimiento espiritual interno que, como has explicado, surge cuando estamos atentos. Y para estar atentos, me parece que surge también de un movimiento natural del ser humano, ¿no? Esa atención profunda que deviene de un silencio también, un silencio dinámico. Entonces, cuando estamos silenciosos, atentos, y esa atención está sostenida, ¿no?, en el tiempo, se dice que el discípulo tiene una mayor nitidez áurica también. Entonces, puede experimentar esa intención divina en su ser. Ahora, ¿cómo experimentamos esto, no? En la experiencia nos dice que a través de ese profundo silencio, de ese profundo vacío interno que se genera a través de la atención, surge un estado de paz, una quietud, un equilibrio. Yo creo que eso es parte, ¿no?, de esta experiencia de la
de la serena expectación. Y nos podemos dar cuenta nosotros mismos quizás en algún momento que hemos tenido esta experiencia, pero no en el momento que estamos ahí serenamente expectantes, porque la mente se encuentra en silencio. Así que después podemos decir, bueno, esto ha sido quizás un atisbo, ¿no? O hemos estado serenamente expectantes. En ese momento, a través del silencio, no hay ni siquiera ni un razonamiento mental o una asociación, o no se pregunta. Por eso es que a veces es difícil esta descripción. Don Vicente Beltrán Anglada y vos, Dani, recién nos han explicado bien de qué se trata. Y ahí también hacías otra pregunta y ya les paso a Nick. ¿Cómo nos damos cuenta que otra persona está, ¿no? Yo creo que es un tema de la vibración del otro y a veces uno puede estar en silencio físico, pero no a través de un silencio de la mente, ni de la emoción, ni nada. Es que uno conoce o sabe que el otro está serenamente expectante o que está teniendo esa experiencia porque se lo percibe en otro nivel espiritual, creo yo. Así que, bueno, te paso, Jesús. La pregunta del comienzo era para que seamos prácticos, ¿no? Y claro, después para responderla es difícil. Cuando vos me decías, ¿no? Me acordé de la experiencia del traductor de Ilie Seohara, Petrica Verdes, que cuando lo fue a ver dice que tenía muchas preguntas, pero cuando estuvo enfrente de él, había tanto silencio en esa persona, dice, que no me atrevía a hacer ninguna pregunta, no me surgía ninguna de los que más o menos yo tenía pensada, solo compartir ese estado, y tal vez Ilie Seohara llegaba, por su obra nos damos cuenta que él hacía Agni Yoga sin mencionarlo, y él llegaba a estados de silencio muy importantes, de atención y de serena expectación. ¿Y vos cómo lo ves, Jesús? Pues mira, yo creo que este es un tema muy interesante. Veréis, hasta donde yo puedo captar, yo lo que entiendo es que la serena expectación es un estado de conciencia. Tengamos en cuenta que todos los seres humanos vivimos en estados de conciencia muy diversos, muy cambiantes y muy variados. Y de alguna manera el estado de serena expectación es un estado al que se llega cuando se han vivido muchos estadios de atención. Primero uno está atento pues a sí mismo, después incorpora la atención al otro, después a los otros, al medio ambiente, en fin, va ganando su conciencia, se va expandiendo y la atención es hacia afuera, pero también hacia adentro. Y esa atención, es una atención muy activa, es decir, el silencio, que es importantísimo en este proceso de comprensión y de llegar a ese estado de conciencia, pasa necesariamente porque nosotros hayamos ejercitado de manera muy activa y de manera muy intensa toda nuestra atención de manera práctica, no como ejercicios de meditación, sino como ese deber social del que nos habla Vicente. Es decir, en nuestra realidad práctica tenemos que estar muy atentos a todo. Y también con un silencio que no es simplemente estar callado, sino es un silencio de deseos, de emociones, de estados mentales, de juicios y de prejuicios. En fin, todo esto va generando un estado de comunicación, un estado que finalmente llega a ser de comunión. ¿Con qué? Bueno, pues llamémosle con la vida mayúscula, con mayúsculas, con la naturaleza, con la N mayúscula, con Dios, llamémosle nuestro ángel solar, llamémosle lo que queramos, nuestro yo superior, da lo mismo. Este es un estado de comunión. ¿Y qué sucede? Pues que hay una especie de comunicación en la que la atención sostenida, la atención prolongada en el tiempo, eso que el discípulo ya ha llegado a hacer de manera natural, que no le exige ningún esfuerzo, evoca una respuesta. Realmente es Dios el que dice, mira, aquí está, y como está, porque se ha hecho notar,
yo le voy a explicar qué es lo que yo quiero. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué puedo hacer hoy por ti? Y entonces Dios le dice, pues a través de la propia voz del silencio, de no se sabe muy bien qué, pero el discípulo, la persona con el corazón lo interpreta todo. Y ese todo puede venir de absolutamente todas aquellas personas, situaciones, momentos a los que él ya prestó verdadera atención. Porque a través de esa atención la persona se unió, comprendió al otro, comprendió las situaciones, las personas, las dificultades, todo lo que estaba viviendo. Y esa acción, ese comunicarse, esa comunión con la persona, con los individuos, con las pequeñas partes, le han permitido finalmente ponerse en relación en esa comunicación sagrada con ese todo mayor, con esa naturaleza superior de sí mismo. Por tanto, yo esto lo veo algo muy práctico, eminentemente práctico y realmente maravilloso, porque a partir de ese momento de comunión, uno ya, como diciendo, ya no tengo que hacer más que seguir. Es decir, bueno, ya no me preocupo yo por mí mismo. En fin, bueno, creo que me he extendido demasiado. Bueno, acá Ricardo dice, el grado de atención señala el grado de evolución del discípulo. Graciela dice, todo depende del móvil que perseguimos. Marcela, está escribiendo en el chat, dice, Vicente nos dice que por grado de atención y serena expectación se avanza en el asrama. Es natural sin meta. Y Graciela nos continúa diciendo, pues al tener un móvil definido prestamos atención a lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Y allí percibimos ese movimiento que se produce en los diferentes estadios del ser. A ver, yo voy a tratar de explicar lo que a mí me parece que es la serena expectación. No tengo seguridad de lo que es decir, Vicente lo define muy bien, ya lo leímos, pero prácticamente, es decir, del Raja Yoga, que es la meditación, el meditar todos los días, se pasa al Agni Yoga, que es un estado de meditación permanente. Es decir, es un estado, el Agni Yoga, de atención permanente a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Entonces, en la atención, ¿qué sucede? Lo dijiste tú, Jesús, se acallan los deseos. Entonces yo preguntaría, ¿cómo es una vida sin deseos? ¿Podemos vivir sin deseos? Y pareciera que sí, pareciera que sí. Cuando estamos muy atentos, se callan la mente, se callan los pensamientos. Entonces vivimos sin pensar, sin pensamientos. ¿Y se puede vivir? Sí, se puede vivir. Entonces, ¿cuál es ese estado? Ese es un estado de suprema atención, ¿no? Es un estado donde de vida, es un estado de vida diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, no es que vamos a seguir como seguíamos viviendo y vamos a tener un bonete diferente que dice una ropa, una cosa diferente en nosotros que dice serena expectación. No, es decir, la atención y la serena expectación como expresiones de Agni Yoga nos llevan a un estado de ser diferentes. Entonces, ustedes imagínense, y habrán tenido alguna experiencia si están tratando de vivir atentos, que empiezan a ocurrir cosas. Estar en silencio, y al estar en silencio, sentirnos uno con la naturaleza, como mencionó Jesús, o sentirnos uno con la persona que nos habla y la comprendemos en lo que nos dice y la comprendemos en todo su ser, y eso nos permite una mayor comunicación con la persona. Y Vicente al principio nos decía, es decir, el ángel le dijo, si estás en serena expectación me tendrás a tu lado. Es decir, cualquiera que logre estar atento, en silencio y en serena expectación, entrará en contacto con los ángeles. Jesús también mencionó a Dios, ¿no? Palabra suprema, Dios. Pero evidentemente la serena expectación, ese estado de silencio supremo, de atención suprema, que lleva a un estado casi como de contemplación,
nos permite entrar en contacto con los mundos espirituales. Entonces, es algo muy sutil que nos abre las puertas de, no sé, eso es así, es como lo entiendo. Vicente, en su libro Introducción al Agni Yoga, dice, si ustedes están leyendo este libro, evidentemente han tenido momentos de serena expectación, aunque sea de unos pocos segundos. Es decir, el tener la experiencia de estar atento en el silencio y lograr unos pocos segundos de serena expectación hace que nos orientemos hacia lo que es Agni Yoga, a escuchar las conferencias de Vicente Beltrán Anglada. Ahora ya se murió, pero él le decía a los que iban ahí a escucharlo a él, evidentemente ustedes han tenido momentos de serena expectación, por eso están aquí, es decir, nos orientan el camino espiritual. Y podría decir, antes de dejar de hablar, que nos permite el contacto con la verdad con mayúscula, es decir, cómo son las cosas en este mundo. No que alguien nos diga, porque así lo dice la religión, que Dios así, Dios asá, o una filosofía, o una corriente esotérica. No como nos dicen, no como está en los libros. Hacer el contacto con la verdad, nosotros, unirnos a una experiencia que nos permita decir, así son las cosas, ¿no? O un estado que nos permita un contacto con el maestro y que el maestro nos acepte en su rama, en su grupo. Bueno, no sé si lo expliqué Sí. prácticamente, pero yo, digamos, místicamente dicho, para mí es un estado de completo silencio, de una suavidad extrema, de un sentirse, cuando con la mente decimos, ¿qué me está pasando? Ya lo arruinamos, se va la magia de ese momento de silencio, de ese momento de expectación. Es decir, no es fácil vivir en serena expectación, pero es posible. Y ese vivir en serena expectación después de haber insistido con la atención y con el silencio es lo que nos va a permitir tener todas aquellas experiencias que nosotros anhelamos. ¿Qué te parece, Marcela? Sí, me encanta escucharte, Dani, porque comparto muchas vivencias que tenés y creo eso, que la serena expectación nos abre puertas, las puertas de los mundos invisibles, por lo cual todas estas reglas que nos presenta don Vicente Beltrán Anglada, estas reglas operativas del Agni Yoga, la atención, la adaptabilidad y esta que estamos tocando ahora, la serena expectación, permite al ser humano vivir de una manera completamente nueva cada día. Es decir, que el ser humano ya tiene una frecuencia vibratoria distinta, fruto de esa experiencia del equilibrio que va experimentando. Vos has descrito muy bien, ¿no? El equilibrio dentro del plano de la mente, también de la emoción, incluso del cuerpo físico. Lo que sucede es que, al menos en mi caso, ha ido surgiendo de una manera natural, sin una presión, sin una técnica o una disciplina. Y creo que es tan importante porque la vida, con la experiencia de la serena expectación, tendría como una doble vertiente, ¿no? Podemos decir, una, en nuestra vida cotidiana, la experiencia social, actual, la que tenemos ahora, que estamos comunicándonos, que nos ayuda a experimentar una nueva forma de conocimiento, pero más interno e intuitivo de las situaciones cotidianas. Es Estoy como escuchando que, muy bien a Marcela. ¿Ustedes lo escuchan? ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces esa vertiente, ¿no? de la experiencia cotidiana, práctica de todos los días, que vos has dicho escuchar a una persona o contemplar la naturaleza. Yo diría también lo que se precipita es un profundo silencio y un vacío un vacío dinámico, ¿no? De atención profunda sobre los hechos de la vida misma, los más cotidianos. Entonces ahí es cuando todo tiene una nueva comprensión y nos hace ser nuevos, en el sentido de que vamos experimentando esas sutilezas, esas esencias de la vida de una manera totalmente distinta. Y la segunda conexión diría que está en esos planos internos, donde también nos atrevemos a nuevos
espacios, por decirlo así, de comprensión interna, que surge a través de eso, del profundo silencio y la atención. Antes de pasarle a Jesús, sí quiero decir que esas profundidades internas que se va experimentando a través de la atención y de esta serena expectación, son también grados de una profunda paz y de esa palabra que algunos la podemos explicar y otros la pueden experimentar también, que es esa plenitud del corazón, ¿no? Propias de esas vivencias más búdicas. Y es cuestión digo Dani, de la experiencia y de que todo esto es algo natural que se abre, es como que a través de esa atención tocamos algún botón clic y esa energía, ¿no? Que yo digo que es como una energía búdica, penetra en nosotros y la experiencia nos hace que todas estas palabras que intentamos decir quizás lleguen al corazón de quienes nos están escuchando y en algún momento dicen, yo también tengo la misma experiencia. Así que, bueno, eso. Maggie nos dice, cuando se logra estar en serena expectación, te sientes guiado, sientes una paz indescriptible. No es fácil, como dices Daniel, es con buena voluntad puesta a un mayor estado de conciencia. Y Ricardo dice, es viajar a los estados neutros del ser, donde se encuentra el gran silencio, todo a través de la serena expectación. Maggie recalca un deber social y Ricardo, en la vida práctica se debe traducir en adaptabilidad continua. Bueno, ¿qué les parece si dejamos el resto que tengan para decir para después? Y ahora vamos a 2 noticias antes de la pausa. Con la imagen 8, Jesús tiene la primera. Pues sí, y se trata de la meditación mundial de novilunio de Leo. Durante el periodo de luna nueva, como sabemos, nos concentramos en cómo puede manifestarse el plan. Y para ello, pues vamos considerando los diferentes medios a través de los cuales el poder de la vida una y el amor del alma una se pueden expresar a través de los servidores del mundo. Nosotros te invitamos en esta ocasión, en esta nueva meditación de novilunio, a participar. En esta ocasión es el novilunio de Leo, que se realizará este próximo viernes 10 de agosto a las 8:30 horas de Argentina por nuestra querida Radio Mantra. Y comentaros que en esta oportunidad vamos a conversar sobre un servidor al que particularmente tengo mucha devoción, en el mejor de los sentidos, que es Antonio Blay Fontcuberta. Antonio Blay nació y se interesó desde muy joven por lo que era la perspectiva oriental de la realidad y se preocupó muchísimo durante toda su vida por darle una forma que fuera útil y eficaz para lo que era nuestra experiencia o nuestra mentalidad occidental. Y bueno, realmente yo puedo decir que esa tarea, esa grandísima labor que hizo, no se redujo meramente a un trabajo intelectual, sino que realmente él alcanzó muy elevados estados de conciencia y que lo que nos explica en sus libros, lo que nos ofrece en sus conferencias son pura magia y son el producto de su propia experiencia. De modo que estar muy atentos porque es muy interesante. Y bueno, Marcela, había otra noticia para ti, ¿no? Sí, Jesús, con la imagen 9, para hablar de las actividades de servicio del mes de agosto, y son las siguientes. El día viernes 10 de agosto, este próximo viernes, a las 8:30, por aquí, por Radio Mantra FM, realizaremos la meditación mundial de novilunio de Leo, como recién has explicado, así que están todos invitados. Y el domingo 19 de agosto, a las 11 horas, Argentina, tendremos la meditación del dinero vía Hangout, es una transmisión directa por YouTube, y donde hay una meditación, también una lectura y una conversación. Los links
Para poder verlo en directo, lo van a encontrar en Face y también les llegarán por mail si están suscriptos a la lista de correo de Sabiduría Arcana y ahí copian, pegan el link y fácilmente entran. El día viernes 24 de agosto a las 8:30 horas Argentina vamos a realizar la meditación de plenilunio de Virgo por aquí, por Radio Mantra. Y el domingo 26 a las 11 horas Argentina vuelve el Hangout, donde conversaremos sobre una conferencia que dio Vicente Beltrán Anglada cuando estuvo acá en Argentina, en Santa Fe, el 31 de octubre de 1985, llamada El Centro Místico del Corazón. En este caso también se hace una presentación de la conferencia y conversamos las cosas que nos han parecido importantes, algunas cosas que no entendemos. Bueno, y así que los links también van a estar disponibles por Face o a través del mail de Sabiduría Arcana. Esta conferencia del 31 de octubre de 1985 se puede descargar gratuitamente desde la Asociación Vicente Beltrán Anglada o también desde Sabiduría Arcana. Así que bueno, los esperamos a todos. Son todas las noticias, Dani, por hoy. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand. Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Bueno, queridos amigos, estamos en el segundo bloque de Sirviendo a la Humanidad con el tema que nos ocupa en esta tarde, mañana, noche, que es
¿Qué es la serena expectación? Y bueno, parece, como hemos escuchado en la primera parte, que está muy especialmente ligada a la atención, al vivir atentos dentro y fuera de nosotros, al silencio, en fin, parece un estado de conciencia al que se llega después de un vivir muy atento, muy dedicado. Y bueno, pues a modo de exhortación, pues parece que tendríamos que vivir muy atentamente y, como se nos dice, atentamente a todo, en realidad, a cada circunstancia, a cada momento, a cada situación, a cada persona, a cada cosa que nos está pasando a nosotros por dentro, en nuestras emociones, en nuestra mente. Y, en fin, siempre tratar de mantener, decimos, a modo de exhortación, pues esta expectación especial y esta gran serenidad. Vicente Beltrán Anglada nos decía que esa atención, esa gran atención, pues es el inicio de una actividad psicológica que él denominaba, pues esto, la serena expectación. Y decía que a partir de esa serena expectación, la voluntad divina que gobierna el conjunto de la naturaleza, pues establecía contacto con el corazón del discípulo. Eso nos lo decía, fijaros, o sea, a través de esa actividad de serena expectación, de silencio, se producía esa línea de comunicación y la voluntad divina, que rige en toda la naturaleza, venía a establecer un contacto directo con ese corazón del discípulo. Por eso la recomendación que hacía Daniel de tratar de sentir el programa más que de escucharlo con la mente, de sentirlo con el corazón, porque ese corazón se llena de fuego y de decisión. Es decir, es una voluntad monádica que procede del primer rayo y, por tanto, estamos en esta línea de comunicación que es puro Agni Yoga. Y realmente, pues nos decía también Vicente Beltrán Anglada que cuando esto se analizaba, se veía esotéricamente, pues estamos ante un acto supremo de sumisión que él relacionaba con un dejarse moldear por el alfarero divino de la conciencia superior. De manera que bueno, en fin, también decir que el maestro de Vicente Beltrán Anglada, pues en una ocasión, respondiendo a los discípulos en la rama que se estaban preguntando lo mismo que hoy nos preguntamos en este programa, que qué es la serena expectación, pues él nos contaba, Vicente, a través de sus libros, que el maestro finalizó su respuesta de la siguiente manera. Esto es muy interesante, prestar mucha atención. Dice: la serena expectación es la intención de Dios expresando a través de la atención del hombre su sagrado intento, el sagrado intento de Dios de ser consciente de la vida de la humanidad para liberarla de los acontecimientos kármicos y elevarla luego a su más glorioso y elevado destino. Veréis, lo voy a repetir otra vez porque a veces es tan denso y tan denso que se nos podría escapar. Veréis, repito otra vez. La serena expectación es la intención de Dios expresando a través de la atención del hombre el sagrado intento de Dios de ser consciente de la vida de la humanidad para liberarla de los acontecimientos kármicos y elevarla luego a su más glorioso y elevado destino. Bueno, realmente a mí este textito, esta frase, a mí me parece una frase sumamente profunda y mística y me recuerda a lo que en terminología cristiana pues es la de el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que también podríamos traducirlo en otro lenguaje, y es que el océano entra dentro de una gota, la totalidad del océano pues entra dentro de una gota. Y también me sugiere a mí que es esta voluntad suprema del universo, de la vida, que se expresa a través de uno de sus pequeñeces, de todas las partes que conforman ese gran todo, de manera que el uno y la vida pues ya no son distintos, ¿no? También me sugiere este párrafo que hemos leído, pues
pues ese estado de conciencia búdica, ese estado de conciencia crística, pues que es nuestro linaje y que es nuestra herencia divina. De modo que bueno, dicho esto, a modo de introito, pues vamos a leer un par de textos y no sé si estás, Dani, por ahí para leer el tuyo o empieza Marcela. ¿Cómo os parece? Estaba ¿Marcela? ahí, sí, estaba ahí, a ver, ¿estás Dani o no? Si no, leo yo el mío Pues primero. lee tú el tuyo y si no está Dani, pues venga, lee el tuyo tú, Marcela, adelante. Y bueno, dice así Jesús, la expectación es el resultado de muchos esfuerzos realizados en el pasado, sea cualquiera que sea la línea que ha seguido el discípulo o el estudiante. Pero, ¿cuándo están ustedes expectantes? Solo cuando están muy atentos están expectantes. La expectación no es un milagro del cielo, solo existe una interpretación y esa interpretación es el silencio. ¿Y quién puede interpretar el silencio? Y el silencio, sin embargo, es creador, porque renueva todo cuanto existe dentro de nosotros. El hombre nuevo es aquel que parte de cero, que no tiene compromiso alguno con nada del pasado, de aquello que hemos adquirido, de aquello que hemos heredado, de la multiplicidad de conocimientos esotéricos y exotéricos. Se trata simplemente de vivir tan atentos y observantes en todos nuestros momentos que en cada momento del día o de la noche exista un silencio en nosotros. La perpetuación del silencio es la serena expectación y pertenece este texto a la conferencia que dio don Vicente Beltrán Anglada llamada La oportunidad actual en Buenos Aires. Pues realmente muy iluminador y muy ilustrativo, como siempre, Vicente, nuestro querido Vicente. Y yo no sé, Dani, si estás por ahí para leer o quieres que lea yo tu párrafo. Bueno, parece que no lo tenemos a Dani. De momento voy a seguir yo leyendo el siguiente de los textos que habíamos preparado y después ya esperaremos que finalmente pueda incorporarse Daniel. Dice otro texto. Estar serenamente expectante, una cosa se puede contemplar de muchas maneras, pero la verdadera es la atención sin reacción o la observación sin adherencia, sin aplaudir ni condenar. A ver si podemos evitar que seamos contendientes de uno u otro bando cuando hay una guerra. Así que fijaos si es sutil la tarea de la atención. Con este pequeño texto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que es Historia de la Humanidad y la Jerarquía. Y hay otro texto pequeño que podrías seguir leyendo tú. ¿Estás ya en condiciones, Daniel? Sí, dice así. Si hay profunda atención dentro del ser, se suscita un anhelo imposible de definir, un impulso irresistible. Y este impulso irresistible se demuestra en forma de serena expectación, esperando pero sin esperar. Es un suave vivir sin tensiones. La mente ha quedado apacible. Todo nuestro ser se ha vuelto exquisitamente vulnerable. No hay resistencia, no hay pasión, solamente existe atención. Una atención tan formidable que ha logrado conectar al individuo con sus raíces espirituales más profundas. Y es de la conferencia Lo que hay más allá de la mente. Bueno, pues realmente yo no sé si esto es muy denso o no, pero nada, seguimos haciendo nuestra recomendación y nuestra exhortación de estar atentos con el corazón. Y no nos preocupemos mucho de si entendemos o no entendemos, o porque al final,
cuando la disponibilidad del corazón está presente, lo que suele suceder es que cuando el corazón pues adquirimos este grado de silencio, habrá un momento en el que digamos, anda, eureka, esto era lo que quería decir aquello. De modo que, bueno, estos son, entre todos, vamos sembrando semillitas, investigamos juntos y unidos y, bueno, pues la comprensión aparecerá cuando tenga que aparecer. Y yo quería hacerles alguna pregunta pues a Dani y a Marcela para que este segundo bloque pues siga así, con preguntas de estas facilísimas que les hago yo. Y yo querría una primera, por ejemplo, para ti, Dani, que te ríes, y es que en realidad pareciera que la serena expectación pues es una disposición de ánimo y mental de hacer sin que intervenga la personalidad. Esto debe tener relación con la identificación, ¿no? Con la personalidad o con el alma. Bueno, el problema que hay para comprender la serena expectación es que por lo general funcionamos en la personalidad, el emocional y el mental inferior. Y si subimos un poco, subimos al alma, ¿no? Al nivel del alma, del ángel solar. Ahí la cosa ya mejora. Pero la serena expectación es algo que nos conecta con el plano búdico, el plano que está más allá de la mente. Es el plano del cual hemos hablado mucho. Y esto es el inicio, el comienzo. Yo recuerdo que Juan de España, siempre cuando hablábamos del Agni Yoga, decía, esto lo tenemos que tomar con calma, porque es como el bebé cuando todavía no camina y va gateando, como decimos acá en Argentina, va en 4 patitas, con las rodillas y con las manitos, todavía no se paró a caminar. Entonces, lo que tratamos de hacer es tratamos de comprender sin ninguna idea previa. Y evidentemente, gracias a Dios, no hay ideas previas acerca de la serena expectación. Pero acá, en esta parte, cuando se leía, dice, es un suave vivir sin tensiones. Yo, hará unos 20 días, un mes, tuve un estado de mucho silencio y atención porque estaba haciendo algo, y en un momento determinado me invadió un estado de suavidad, de mucha suavidad, como si los ángeles me estuvieran acariciando, ¿no? Y yo iba a empezar a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero yo había leído que si hacía eso, el estado se iba a ir. Y entonces no pregunté y solo acepté ese momento. Y fue un momento de paz, de relativa paz, no una tranquilidad emocional, sino realmente paz. Continué lo que estaba haciendo, disfrutando, y era un estado nuevo, completamente nuevo. Entonces, mi lucidez estaba, para lo que estaba haciendo, estaba un poquito con mayor precisión, ¿no? Y logré concretar lo que estaba haciendo. Estaba respondiendo a unas preguntas de un curso de mindfulness. Y bueno, cada uno ahí, no sé si era Maggie o Josefina, creo que era Maggie, decía que uno percibe un estado de paz, uno se da cuenta que es completamente nuevo. Entonces, hay que vivirlo de esa manera. Y yo lo que me quería referir, Jesús, si me permitís, es al primer texto que estaba fuera del aire, donde el maestro define la serena expectación de arriba hacia abajo, ¿no? Que cuando hay un ser humano que está atento, Dios se hace presente en ese ser humano para ser consciente del estado de conciencia del reino humano. Es como que cuando nosotros estamos atentos y en silencio, el océano entra en la gota. Dios, o para no hablar de Dios, el logos planetario, entra en nosotros y nosotros somos uno con Dios y Dios es uno con nosotros. A través nuestro Dios se expresa. Esto parece muy, muy mesiánico, ¿no? Pero en realidad es que así es como está hecho el planeta. Cuando el reino humano logra entrar en niveles más allá de la mente, a través del Agni Yoga, a través de la atención y del silencio, se comienzan a dar
situaciones de serena expectación donde uno conecta con toda la realidad espiritual que desconocemos. De ahí que Vicente Beltrán Anglada podía conversar con los ángeles, podía conversar con los maestros, con su propio maestro, tenía experiencias espirituales de todo tipo que nosotros no tenemos y que a nosotros nos gustaría. Bueno, de eso se trata, de vivir súper atentos, de vivir en silencio. Esa definición que leyó Marcela al último me encantó, porque es otra definición de serena expectación que no la teníamos. Dice, la perpetuación del silencio es la serena expectación. Es decir, cuando nosotros logremos estar muy atentos y en silencio mucho tiempo, vamos a tener estados que son serena expectación, ¿no? Y que permite vivir los mundos espirituales. Y me callo por aquí, Jesús, no me acuerdo lo que me preguntaste y no sé si respondí. Está respondido. Está respondido y con nota. Pero mira, antes de preguntarle a Marcela voy a leer unos comentarios del chat. Y son todo a propósito porque vienen a complementar perfectamente las cosas que estamos tratando de exponer en nosotros, en fin. Y por ejemplo, Josefina nos dice, la serena expectación es fundirnos con la totalidad del universo, integrarnos con la divinidad. Bueno, pues efectivamente, y a propósito de eso, que es, en realidad sería una gran elevación del estado de conciencia, Isabel y José María nos dicen, la serena expectación eleva la conciencia a realidades superiores, que era lo que estabas diciendo tú, Daniel. Dicen, vence la ilusión, los espejismos y el maya físico, fortalece la capacidad de la aceptación, porque entiende sin explicación, y a puntilla, eleva la conciencia. Y Josefina nos dice, es una conciencia nueva. Cuando estamos atentos percibimos ese momento presente, perfecto, con desapego y plenitud. Y bueno, pues también te has referido, Daniel, a ese texto que nos hablaba Vicente de ese suave vivir sin tensiones, ¿verdad? Que al final es una característica muy, muy acusada de la serena expectación y que se nos dice que está esperando sin esperar nada, pues para el yo separado, ¿no? Y esto es como si la vida con mayúsculas, pues tomara las riendas de los quehaceres de nuestra vida, de tantas preocupaciones que parece que nos agobian tanto, ¿no? Y yo le quería preguntar a Marcela, ¿se precisa, esto tiene que ver con la fe, parecería que tiene que ver con una confianza en la vida, en lo superior, ¿no? ¿Se precisa de mucha fe o la fe llegaría después de simplemente vivir en esa atención? A ver si... Sí, Jesús. Sí, entiendo lo que me quieres preguntar y diría que parte de este estado, ¿no? de serena expectación, como han puesto ahí también las chicas por el chat, va surgiendo en la medida que vamos experimentando una simplificación, ¿no? En toda nuestra vida y vamos penetrando en este movimiento a través del silencio y la atención profunda y sostenida, como recién nos dijo Dani. Y con respecto al tema de la fe, que se dice que es la que esperamos de las cosas que no vemos, yo creo que lo que hace nos permite, ¿no? Este estado de serena expectación es penetrar en los mundos invisibles. O sea que no es que tenemos una percepción de lo que quisiéramos que fuera y tenemos la fe de llegar, es la resolución interna, podría decir así, al menos es mi vivencia, que no es una cuestión de fe o no, sino es una cuestión de resolución, de osar a los mundos internos a través del silencio, a través de la atención y de la profundidad que podamos experimentar, no como una meta, sino como un desarrollo interno que nos va conectando con esos mundos sutiles. De ahí que estas experiencias no es algo que alguien nos cuente de qué se trata, sino que nosotros podemos vivenciarlo, cada uno de los que está en atención y en silencio, si lo puede sostener a lo largo de su vida, de su tiempo, y entonces esa experiencia espiritual es lo que nos permite aquí y ahora poder hablar algo de lo que es esta serena expectación. Y una experiencia que me acuerdo, que puedo comentar, Jesús, así muy rapidísimo, muy rápido así, era que
hace unos meses también estaba ahí en una plaza acá cerca de mi casa sentada y después de haber caminado un largo trecho y también así, viste, me senté así en silencio profundo y tuve esa experiencia para mí que fue de serena expectación, de paz total y de un profundo silencio en medio del ruido de la plaza, los autos, la gente que pasa y todo esto. De ahí que digo que es ni siquiera tener un pensamiento sobre este tema de lo que es la serena expectación, hay que dejar que solo se precipite dando estas pautas que nos da don Vicente y ustedes también, Jesús, Dani, de atención y de silencio. Es decir, vamos a la experiencia y ahí, bueno, ya sabremos de qué se trata. Bueno, pues yo no sé si Dani, si queda tiempo o no, ¿quieres...? Mira, yo quiero decir algo corto porque no hay tiempo. Pues dale. Y es que Vicente dijo que la jerarquía había colocado 3 maestros en el cono sur de América porque se dio cuenta que el Agni Yoga había calado muy hondo. Decir eso quiere decir que en Sudamérica tiene que haber personas que aceptan el Agni Yoga, que aceptan vivir en atención, en silencio, en serena expectación, y que lo que venga será aceptado y será vivido. Es decir, no tenemos todas fácil porque no sabemos muy bien cómo hay que hacer, porque es algo muy sutil, pero vamos experimentando, vamos intentando y ya veremos lo que nos depara el futuro, ¿no? Es vivir en el presente, en el aquí y ahora y experimentar. No hay nadie que nos diga cómo hay que hacerlo. Nosotros mismos conectando con nuestra propia realidad interna, con nuestro propio ser interno, es el que nos va a indicar cómo proceder, ¿no? Cómo reconocer la serena expectación cuando está en nosotros, cómo facilitarla cada vez más. Vicente aprendió a estar en serena expectación y hizo un gran trabajo con el ángel amigo, así que era un ser humano como nosotros, también nosotros podemos. Así que cada uno tiene su responsabilidad y su deber social de vivir en serena expectación. Pues claro que sí, y además, como nos decía Vicente Beltrán, pues de interpretar el silencio, que en definitiva al final nos daremos cuenta de que será la propia voz del silencio la que nos va a ofrecer sus regalos, sus dádivas, que es la que se va a convertir en nuestro propio motor de creación. En fin, va a ser la que haga de nosotros pues ese hombre nuevo, ¿no? Que permita la expresión en nosotros del ser espiritual. Y bueno, pues como esto que estaba yo diciendo de creación tiene que ver mucho con la magia, si os parece vamos al espacio de la magia. Sí. Y bueno, pues diré que como me toca presentarlo en esta ocasión y estamos en este año de magia organizada planetaria, estamos enfocándonos y tratando de comprender un poquito más esto que es la magia organizada, pues vamos a poner nuestra atención al significado pues, de la magia en nuestras vidas, porque en realidad todo es una creación, todo es magia y hay que comprender las bases y las leyes que contemplan este universo y que lo conforman. Y bueno, descubrir ese significado de la magia al fin y al cabo no es otra cosa que nuestra propia responsabilidad y eso es hablar de nuestro corazón. Y bueno, pues en el espacio de la magia hoy vamos a escuchar un texto que ha preparado Marcela que se llama El aula de unificación humanodébica del libro Magia organizada planetaria. Vamos al audio, por favor. Hay un ángel para cada hombre y un hombre para cada ángel. Tal es la teoría espiritual sobre los ángeles guardianes de la humanidad y de cada hijo de los hombres. De acuerdo con ella, habrá que suponer con toda lógica que en el devenir incesante de la evolución deberá surgir un momento cíclico en la vida de los ángeles y de los hombres en que ambas corrientes de energía se unifiquen y contribuyan luego conjuntada y conscientemente al desarrollo vital de los arquetipos superiores, de los reinos, de las razas y de las especies.
Y esto no podría lograrse si no hubiesen tales escuelas de entrenamiento espiritual en donde los ángeles o devas y los seres humanos aprenden y practican las técnicas místicas de fusión de auras. Estas escuelas, situadas en ciertos niveles específicos de determinados planos de la naturaleza, de acuerdo con el orden evolutivo de los devas y de los hombres, dieron lugar, a través de las edades, a la comprensión certera de aquel conocido aforismo oculto: la energía sigue al pensamiento. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria, página 110. Bueno, queridos amigos, vamos a ir a una meditación y ahora para ello vamos a prepararnos a hacer un silencio en el chat y un silencio profundo, un aquietamiento de nuestro cuerpo físico. Hacemos una inspiración, aquietamos nuestras emociones, aquietamos todas las tensiones mentales y dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas a lo más elevado de nosotros mismos a través de esos impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida, y en su corazón permanecemos. En atención, en silencio y en serena expectación, visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente, y constituyen el gran triángulo mágico, una estrella de 5 puntas de color azul que representa el avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocamos a los 3 maestros del cono sur que esperan que estemos en serena expectación para recibir su inspiración. De esta manera: que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden.
la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Dani, por guiarnos en esta meditación. Y queremos recordarles que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen y dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad y de Sabiduría Arcana si están participando. Esta información está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. Nos despedimos, Dani. Sí, diciendo que pueden solicitar tarjetas color gratuitas de la gran invocación, dejando sus datos, dirección postal, tanto en la página de Sabiduría Arcana como en la red Gigi Argentina. Y sabemos que la red Gigi Argentina está por editar tarjetas color que se le están acabando, así que si quieren ayudar económicamente a juntar el dinero necesario para la próxima edición, se conectan de alguna manera y pueden ayudar. Y bueno, nos mantenemos en serena expectación hasta el próximo programa, el miércoles a las 13 horas de Argentina de Sirviendo a la Humanidad. Chau, un abrazo fraterno.